Cuando ya fuimos. El Espíritu Santo no es si queremos. Es una promesa que el Padre hizo para nosotros. Y Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad que no? Ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Pregunto, pero sea sincero. ¿Lo ha pedido con todo su corazón? ¿Con lloro? ¿Lo ha pedido con todo su ser todos los días? Entonces, los que lo piden con todo su corazón, eso lo reciben. Y lo reciben no porque sean perfectos, sino porque el bautismo en el Espíritu Santo es por pura gracia. ¿Entendió? No es por lo que usted hace, bien o mal. Es que me porté mal, ya no me lo van a dar. No, espérese. Dios es un Dios de gracia que nos da el Espíritu Santo no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Es necesario entonces que usted, si no lo ha estado haciendo, hágalo. Ya lo hice, pastor, durante un mes. No, hermano, si no le han dado todavía durante un mes, sígalo pidiendo. No durante un mes, 2 meses, 3 meses, sí, un año, el tiempo que sea necesario, pero pídalo hasta que lo reciba. Llegaban predicadores a la iglesia donde empezamos a llegar y hablaban del bautismo en el Espíritu Santo y yo pasaba al frente y yo veía que algunos brincaban porque el Señor los bautizaba y yo también me ponía a brincar y escuchaba que hablaban en lengua y yo quería, pero no, nada. Y yo lo quería. No que hacía lo querías, sino que yo lo quería, lo anhelaba. Entonces terminaba el culto y nos quedábamos varios ahí pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo. El pastor no nos decía, quédense, van. Nos quedábamos orando porque necesitábamos. Terminábamos de orar y me iba yo a la casa y me metía en el cuarto, Señor, bautiza. Y yo sentía la presencia de Dios ahí donde estaba. La sentía, pero no me bautizaba. Y sentía bonito, sentía que la atmósfera de Dios, pero no me llenaba. Hasta que el Señor en una actividad que en ese tiempo se hacían muchas campañas. En una campaña, ahí el Espíritu Santo me bautizó con su Espíritu Santo. A ver, el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Y hablé en lenguas. Y ahí me dio una profecía el Señor. Ahí el Señor, hermanos, me llenó con su Espíritu Santo. Entonces, debemos pedirlo. Pídalo. Sí se lo van a dar. Es una promesa. Dígale, Señor, tú lo prometiste. Yo vengo aquí nada más a pedírtelo. Y lo voy a seguir pidiendo. Y así como es terco, ¿verdad? Usted es terco cuando quiere algo. Usted es terca cuando quiere algo. ¿Ah? Es que el niño ya no tiene zapatos, el niño, y viene en la tarde, en la mañana, en la noche el hombre, él tiene zapatos, no tiene zapatos, y no tiene, hasta que viene con el par de zapatos, y hasta que se lo dan, igual, pero no igual, sino con mucho más ganas hay que pedirlo.
Después del bautismo en el Espíritu Santo viene el bautismo en fuego. Lo vamos a ir explicando. No hoy, pero vamos a aprenderlo. El bautismo en el cuerpo, que es la iglesia. En el cuerpo místico, espiritual. Y luego el bautismo en Cristo. Que eso tiene que ver, hermanos, con muchas cosas que vamos a hablarlo en su momento. Y el bautismo en el Padre, que al final de cuentas, de ese bautismo en arrepentimiento, el Señor Jesucristo va a entregar a su iglesia al Padre y dice que Él será todo en todos. Y no es que ahí termina todo, sino que ahí empieza la eternidad y cosas maravillosas que nunca ni nos ha pasado por la mente, ni hemos visto jamás, ni ha subido a nuestro corazón, sino que son cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del bautismo en agua, unos minutos. Amén. Ya llevo 11 minutos, así que esperamos no pasar de las 2 horas. Ah, no, ¿verdad? No. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es algo personal. Amén. Nadie puede decidir por ti. Nadie puede decidir por ti si te bautizas o no. Amén. Si alguien, tampoco le podemos negar el bautismo a alguien. Si alguien lo está solicitando porque quiere ser bautizado, no le podemos decir que no. Por eso ayer, ¿verdad?, preguntaba, aunque no se escuchó hasta arriba, pero yo desde allá del río, yo me río porque desde el río estaba yo gritando, diciéndole: si alguien se quiere bautizar, alguien de los que está allá se quiere bautizar, y voltea, ni me escucharon. Yo creo que ustedes tampoco me escuchaban, pero sí sabían lo que estaba diciendo. Pero si hubiese llegado alguna persona y hubiera dicho: yo me quiero bautizar, ahí hay agua, le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El bautismo, hermanos, es aceptando a Cristo y bautizándose. Si no me cree, véalo ustedes qué pasó con el carcelero de Filipos, que él apenas en la noche, más de la medianoche, porque Pablo y Silas estaban cantando a medianoche, ¿se acuerdan? O sea que más de la medianoche él los llevó a su casa, y allá en su casa Pablo les predicó la palabra, aceptaron, y en esa misma noche fueron bautizados. Porque no sabemos, ¿verdad?, qué puede pasar mañana. No sabemos qué puede suceder pasado mañana. Y si llega la muerte y no lo hizo porque no quiso, ahí va a estar dura la situación, ¿verdad? Y el eunuco, dije eunuco hace rato, o carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo fue que dije, ¿no? Bueno, si me equivoqué. Ahora, el eunuco que iba en el desierto, en su carruaje, y Felipe llegó ahí, lo llevó el Espíritu Santo, y hermanos, ese mismo momento fue bautizado. Cuando Pablo llega a Éfeso y le pregunta a los discípulos que estaban ahí: ¿han escuchado, han recibido el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído hablar de él. ¿En qué fueron bautizados, pues? En el bautismo de Juan. Iba ya a señalar, pues, en el bautismo de arrepentimiento, en el de Juan.
Ah, no, están bien atrasados. Llevarán unos 10, 20 años atrasados. Porque hay otro bautismo que es el del agua y está el bautismo en el Espíritu Santo. No es que hay otro bautismo, hay otra faceta. Entonces, se bautizaron en el agua y fueron llenos del Espíritu Santo después. Entonces, el bautismo es importante. Es sumergirse totalmente en agua. Es inmersión total. ¿Sí? No es echándole agüita así en la cabeza. Dice que constituye una de las dos ordenanzas dadas por el Señor. ¿Cuál es la otra ordenanza? La Santa Cena. La Santa Cena es una ordenanza. ¿Qué es una ordenanza, hermanos? ¿Alguien sabe qué es una ordenanza? La palabra lo dice, ¿ah? ¿Cómo? Algo que se tiene que hacer. Es una ordenanza, es una orden del Señor. O sea, tenemos que hacerlo. Por eso, ¿verdad? Yo cuando veo aquí y los veo teñidos a todos de rojo, hermano, de la sangre de Cristo, bautizados. Amén. Así que aquí me falta uno. Entonces, es importante el bautismo. Cuando ya una persona está consciente de lo que es pecado, de lo que no es pecado, ya sabe, ya tiene su conciencia preparada, pues. Ya sabe qué es pecado y qué es bueno. Entonces, debe ser bautizado. Bueno, vamos a continuar. Algunos beneficios del bautismo en agua. Vamos a hablar un poquito de eso. Ya sé que ya ustedes han escuchado mucho de eso. Pero lo primero que pasa, hermanos, en el bautismo en agua es que hay perdón de pecados. Amén. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos. Primero el arrepentimiento. Y luego, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Nuestros pecados, hermanos, son perdonados si nos arrepentimos, si tenemos un cambio de mentalidad y si nos bautizamos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque ha recibido el perdón de los pecados. Y entonces viene la tercera faceta: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo veo hermanos que han sido bautizados en agua y estoy viendo algunos que ya fueron bautizados en el Espíritu Santo y veo a otros que van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Así va a ser en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted va a ser bautizado. Pero pastor, me da cuchi. No importa que le dé cuchi. Si de todas maneras, perdón, esa palabra cuchi, como que no queda ahí. Le da miedo, le da temor, es que todos tenemos miedo a lo desconocido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero esto no es nada malo. Porque aunque estamos hablando del bautismo en agua, pero el bautismo en el Espíritu Santo, dice el Señor, si un hijo le pide a un padre un pescado, ¿le dará una serpiente? ¿Verdad que no? Entonces no le va a dar otra cosa. Ay, si se me mete un espíritu mal. ¿Cómo se te va a meter un espíritu malo, hermano? Si tú lo que estás pidiendo es el bautismo en el Espíritu Santo. Y si le pide, ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Pan? ¿Le va a dar una piedra? No. Sino que el Señor te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Lo que usted le pide. Qué lindo fuera, hermano, que termina que nosotros aquí alabando y adorando al Señor, todos, hermano, al terminar todos profetizáramos. Que el Señor, hermano, usara su vida poderosamente, porque si el Señor le bautiza, usted tiene que decirle: Señor, ¿qué quiere que yo haga?
¿Cuál es el don que has puesto en mí? La predicación de la palabra, profetizar, aunque todos deberíamos profetizar. Así dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque si entra alguien y todos profetizan, el Señor lo va a tratar con él. Bueno, entonces la Biblia enseña que por medio del arrepentimiento y del bautismo en agua, Dios perdona nuestros pecados. Es decir, nos purifica, nos limpia. La palabra perdón viene de la raíz griega áfesis o afesis, que significa liberar. El Señor nos ha hecho libres. Ya no le haga caso al diablo, el Señor lo reprenda, hermano. Usted ya fue libre, ya ha sido liberado. Pero tenemos, si en algún momento hay algo que nos ata, debemos ministrarnos, pedir perdón tal vez, amén, e incluso confesarle al Señor en qué le fallamos y que se cierren esas puertas para que no haya intromisión de un espíritu malo. O sea, no deis lugar al diablo, pues. Entonces, liberar, poner en libertad y soltar de la cárcel del pecado. Los que hemos sido libres del pecado, sabemos que el pecado es una cárcel. ¿Sí o no? El pecado lo que hace es encarcelarnos, atarnos a un vicio, a una situación. Y dice que nosotros tenemos un deber, hermanos, orar por nuestra familia que no se ha convertido. O sea, debemos pedir, porque algunos de ellos quieren salir, otros de plano se sienten contentos en esa cárcel, ¿verdad? No, lo único que quieren a veces es ahí oran por mí, pero no quieren, pero algunos sí quieren, pero les cuesta trabajo salir de ahí, porque están en una cárcel de pecado. El pecado los ha amarrado y no saben cómo hacer para desatarse. Entonces ahí entra la intercesión de la iglesia. Entonces, en el bautismo, ¿qué cosa hay, hermanos? Libertad. Ok, entonces, la palabra libertad viene del griego. Ahí tienen algún familiar que se llama Eleuteria. Eleuteria significa libre. Ahí tienen el nombre a una niña, o si le van a poner Eleuterio. No me gusta, pastor, pero significa bonito. Póngale libertad entonces. Que se traduce como ser libre de vivir conforme a nuestros placeres, dando a entender que el bautismo nos libera de vivir esclavizado al pecado. El bautismo nos libera, hermanos, de la idolatría. El bautismo nos libera de la hechicería. El bautismo nos libera de la brujería y podemos obedecer a Cristo. Pero antes nos costaba un poco de trabajo. Ciertamente va a haber lucha, pero ahora tenemos libertad en Cristo. Amén, hermanos. O sea que estoy diciéndole los beneficios del bautismo en agua. Somos sepultados y somos resucitados con Cristo. Romanos 6:2 dice, vamos a leerlo acá. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, en la muerte de Cristo. O sea, por eso le decía que cuando lo bajamos al agua, lo sumergimos en el agua, es muerte. Y cuando
se levanta a una nueva vida, resucita. Entonces, tenemos que entender esto. ¿Y por qué enseñarlo? Porque, hermanos, van a venir mucha gente y usted me va a ayudar. Porque mire, algo que el Señor nos ha enseñado aquí en Ebenecer es que el trabajo no lo hace todo el pastor. Si queremos que esta sea una iglesia próspera, una iglesia que se multiplique, no que crezca sumatoriamente, es decir, pastor, estoy embarazada, voy a tener un hijo, ay, ya vamos a tener otro hermano. ¿Ya? Hermanas, apúrense a tener más chamaquitos para que crezca la iglesia. No, tenemos que predicar la palabra, y esos nuevos que vengan, necesito gente que reciba estas enseñanzas, que se las aprendan y que nos ayuden a discipular a los nuevos. Porque eso dice la Biblia, que el Señor estableció 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. El pastor, él le enseña a usted. Vino uno nuevo, 2, 3, 4, 5. Entonces, hermano, te vas a encargar de estos hermanos. Pero no una semana, no 2 semanas, sino hasta que terminen el discipulado. Porque, hermanos, lo hemos intentado, ya lo hemos intentado. Y no sé si es irresponsabilidad, no sé si es temor, miedo, o la gente ya no quiso, pero resulta que los llamo yo para discipularlos, y ahí sí se dejan discipular. Entonces, no todo lo va a hacer el pastor va a capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? Usted va a ser capacitado, está siendo capacitado. De lo contrario, hermanos, todo lo que se le está dando, ¿qué va a hacer con todo eso? Tiene uno que pasarle a otro la enseñanza. Entonces, para Colosenses 2:2 dice: para que seamos consolados, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hermanos, en Génesis capítulo 3, verso 19, el Señor le dijo a Adán: con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque del polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña eso? Ahí lo tiene usted en la pantalla. Dice que nos enseña que Dios estableció que el hombre debe morir para regresar a la tierra. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero para usted, para mí, Dios dejó el bautismo, hermano, porque en él nos hacemos uno con el Señor en su muerte. Entonces nosotros ya no morimos. A ver, pastor, y saca la pistola. No, ya no morimos espiritualmente. Físicamente puede ser, pero espiritualmente ya no morimos. Ahora dormimos. Entonces dice, cumpliendo lo que dice Génesis 3:19, porque el Señor nos sustituyó, Él tomó el lugar nuestro en la muerte. Amén. Ya no morimos, tenemos vida eterna. Entonces, la sepultura viene de la raíz griega sunapto, que significa sepultar con o juntamente. Se utiliza en sentido metafórico de la identificación del creyente con Cristo en su sepultura. ¿Qué se sepulta, hermanos? Nuestros pecados son sepultados en lo profundo de la mar. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de esto, hermano? Que el Señor
ya no se acordará más de nuestros pecados. ¿Cómo va el canto ese que dice, volverá a compadecerse de nosotros? ¿Cómo va? Ayúdame allá con el celular. La otra vez se me olvidó. Le digo, cántala. A ver, ¿cómo va ese canto? Volverá a Otra compadecerse vez, todo. de 1, 2, 3. aplastará nuestras iniquidades, arrojará a lo más profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Y qué dice más? ¿Quién es como tú, oh Dios, que perdona la iniquidad? ¿Qué más? Y olvidas el pecado de todo aquel que se ¿Y arrepiente. qué dice? Y olvidas el pecado de todo aquel que se arrepiente. Así que, hermanos, hermanas, ya no se acuerde del pecado que cometió su esposo. Si ya aceptó a Cristo, si ya se bautizó, de aquellos pecados de antes, ya no. Amén. Yo le agradezco a Dios por la vida de mi esposa. Porque si ella fuera otra mujer, ay, estuviera muelle, tú me hiciste esto y tú me hiciste esto y tú me hiciste, y no se me va a olvidar a la mecha. Está peor que el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Ah? Ay, se escuchó feo. Pero ¿por qué el diablo? Porque es un acusador. Ya. Si le perdonó el Señor, ¿quiénes somos nosotros? Claro, hay que pedir perdón, ¿verdad? No hay que justificarse, porque a veces cometemos faltas, hermanos, y lo que hacemos, ¿qué es? No, si lo hice, pero porque tú también, porque acá, por allá, y le buscamos y tratamos de justificar nuestros pecados. No, hay que reconocerlo. Perdóname, mi amor, por haberte fallado. No le diga perdóname, mi amor, por ser tan guapo. No. Perdona. Entonces, uno como varón y la mujer también debe pedir perdón. Y de ahí, ¿por qué? Porque ya están sepultados en lo profundo del mar. El diablo sí hace eso, que el Señor lo reprenda. ¿Sabe qué hace? Es buzo, dicen algunos. Algunos predicadores dicen que es buzo. ¿Por qué? Se va hasta lo profundo del mar a buscar. Aquí está este. Este es un pecado que cometió Manuel. Y lo trae. Y voy caminando por ahí y le pone a alguien por ahí, pues no de aquí. ¿Y qué? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ya te vi en las redes sociales, te vi en el Facebook predicando tú estás perdidísimo. Así me dijo un compañero mío. Y no me dijo así nada más, me dijo peor. Pero el Señor reprenda eso. Si tú eras el diablo, me dice así, hermano. Yo me toqué acá arriba y dije, ¿será? No creo. Sí, porque hermano, no acepte acusaciones ya. Claro, si cometió una falta, pida perdón. Pero ya los pecados pasados, hasta José lo sabía. Bueno, entonces, ya no se vuelve a acordar. Ya no le recuerda el pecado a sus hijos, a su esposa. Ya no. Es que es bravísima, pastor. Mira, está chiquitita, pero mira cómo. Sí, pero perdónele. Ya, mi amor, ya el Señor ya dejó sepultado tus pecados en lo profundo de la mar. Entonces, cuando somos sumergidos en las aguas, somos sepultados al pecado juntamente con Jesucristo. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor ya los perdonó? Hay un canto que dice, me has perdonado. ¿Hay algún canto que habla del perdón, hija? Ya, Sandy. Ayúdame allá, póngase de pie. Vamos a cantar un canto. Y aquí terminamos el mensaje. ¿Les parece? Porque hoy no hay venta, hermano. Va a tener que pedir una pizza, no sé, invitarnos la pizza.
Tampoco hay en la casa nada porque no hemos hecho nada. Entonces, vamos a orar. Ayúdame acá con la transmisión. Mija, ¿me ayudas ahí con la